Continuamos con nuestro estudio de combinatoria. Bueno, vamos a ver, vamos a definir lo siguiente. Tomemos n y r dos enteros, ¿sí? Tales que satisfacen estas dos desigualdades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que r es mayor o igual que cero, pero es menor o igual que n, ¿va? Y definimos este símbolo, ¿sí? Tengan cuidado con este símbolo. O sea, esto no es una fracción, es un símbolo tal cual. O sea, son una n y la n y la r entre paréntesis. Y esto se pronuncia n en r, ¿va? Entonces este símbolo va a ser un número y va a ser exactamente el número de subconjuntos de R elementos en un conjunto con N elementos. Noten que por eso fue que pedimos que R y N fueran al menos 0, ¿verdad? Porque pues no podemos tener conjuntos con elementos negativos, ¿verdad? Y esa es la definición, o sea, tal cual, bueno, la definición que vamos a tomar nosotros. Después vamos a calcular una fórmula para este número, ¿sí? Pero por mientras la definición es n en R es el número de subconjuntos de R elementos en un conjunto de N elementos, ¿va? A este n en R también se le conoce como coeficiente binomial y después vamos a ver por qué. Esencialmente es porque esos coeficientes pues aparecen en el teorema del binomio, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo, por ejemplo, cómo calcular esto. Para n y r muy concretas. Entonces, digamos que escogemos, o queremos escoger mejor, para que suene un poquito mejor, queremos escoger tres personas de un grupo con cuatro personas, con cinco, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, supongamos que tenemos 5 personas. Imagínense a su grupo de 5 personas y queremos escoger 3, cualesquiera 3 para formar un equipo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la definición de nuestro coeficiente binomial, hay 5 en 3 formas posibles de escoger a 3 personas de entre 5 posibilidades. Vamos a ver, digo, esto está padre, ¿no? Digo, al final de cuentas ahí está, ¿no? Eso es como una posible solución, pero la verdad es que queremos saber cuántas. Entonces, bueno, supongamos que nuestras 5 personas son, y vamos a ver, vamos a ponerles nombres. R, C, sí, ya sé, son nombres chistosos para una persona, ¿verdad? Como si fueran robotcitos. R, C, W, H y P. ¿Sí? Digamos que fueran las iniciales de las personas. Y las formas de escoger tres son las siguientes. Vamos a hacerlo súper a mano, ¿sí? Pues una forma sin duda de escogerlos pues sería, por ejemplo, escoger a las primeras tres, ¿no? R, C y W. ¿Ya vieron? Otra forma sería escoger, digamos, de nuevo a R, C y pues en vez de W a H. Y luego otra forma sería escoger R, C y en vez de H a P, ¿verdad? Estas son sin duda las tres primeras formas en las que podemos escoger. Y luego, en vez de escoger a R, pues escogemos, digamos, C, W, H. Esa es otra forma. Otra forma de escoger es C, W, P, por ejemplo. ¿Ya vieron? ¿Qué otra forma tenemos de escoger? Quizá antes de escoger con la letra C primero, creo que con la letra R podríamos escoger más. Vamos a ver. Así funciona esto, o sea, vamos a hacerlo como a prueba y error, como si lo estuviéramos haciendo por primera vez. A ver, otra forma de hacerlo es R y en vez de escoger, aquí en estos tres, escogí siempre a C, pero ahora qué tal si no quiero escoger a C. Entonces escojo a R y luego escojo a W y a H. Eso no es, este es otro conjunto que no estaba en mis primeros tres. Y luego podría, en vez de W y H, podría escoger a R, W, pero ahora en vez de H a P. ¿Vieron? Y ahora otra forma sería, bueno, de nuevo escojo a R
y en vez de escoger a W, pues no lo escojo y escojo a H y a P. ¿Sí? Ahí hay 6 formas. Hasta ahí voy con 6 formas. Ahora sí, ¿verdad? Creo que esas son todas las que involucrarían a R. A ver, déjenme ver. Sí, esas son todas las formas que involucrarían de escoger a R entre las tres primeras personas. Y luego las formas que involucrarían, pues no escoger a R, pero sí escoger primero a C. Entonces escoger a C y luego WH, C, HP, que son las que ya puse. Y luego, ¿qué pasa si en vez de escoger a W, pues no la escojo y escojo a C, HP? ¿Sí, verdad? Y luego, finalmente, pues, ¿qué tal si no escojo ni a R ni a C, sino que empiezo escogiendo a W y H y P? Noten que, y esto es una cosa súper clave en este asunto, cuando digo escoger tres personas, o sea, bueno, subconjuntos, acuérdense que en los subconjuntos el orden no importa. Entonces, cuando digo que escojo a R, C y W, pues si escogiera primero a W, luego a C y luego a R, pues en realidad es lo mismo, porque estoy escogiendo subconjuntos, entonces ahí el orden no interesa. Entonces, para este asunto de los coeficientes binomiales, que en realidad estas luego se llaman combinaciones, déjenme le pongo aquí una notita porque eso es bien importante, combinaciones. Es otra forma de decir esto n en R, déjenme lo pongo aquí como notita, otra forma sería n combinación R. No estoy seguro de si eso sea muy, muy común, pero bueno, vamos a llamarle también así para que se vea que estos son combinaciones. Y en las combinaciones, a diferencia de las permutaciones, ¿se acuerdan que cuando agarré de un conjunto de 5, eran 5, eran cuatro letras, y quería hacer todas las permutaciones, pues me salían un montón porque el orden sí importaba? Aquí el orden no importa y entonces la verdad es que me salen menos. Y entonces, pues ahora sí, ¿verdad? ¿Cuántas formas pude escoger con subconjuntos de 3 elementos de un conjunto de 5 elementos? Pues las cuento a mano. Ahora sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, 5 en 3 vale 10. ¿Ya vieron? Entonces, si lo quieren calcular así súper a mano, entonces lo que pueden hacer es, digo, es la forma ruda, la forma pues cansada, es agarran un conjunto con el número de elementos del número que dice arriba y luego se ponen a calcular todos los subconjuntos del número de elementos que dice abajo y luego cuentan así con los deditos y lo que les dé. ¿Va? Bueno, entonces ya calculamos 5 en 3. Vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo, vamos a decir, un poquito más general, aunque la verdad es que no es que sea la gran cosa en cuanto a cálculo, pero vamos a ver, ¿no? Entonces, para cualquier n, cualquier n, hay solo una forma de escoger un subconjunto de n elementos en un conjunto de n elementos. Pues sí, ¿verdad? O sea, imagínense que dicen, bueno, digamos que n fuera igual a 12, ustedes tienen 12 personas, están en un grupo con 12 personas, y luego les dicen, bueno, vamos a armar no, 12, son 11, ¿verdad? Como se va a notar mucho mi ignorancia acerca del fútbol, perdón, eran 11. Entonces tienen 11 personas en igual a 11, y que les dicen, bueno, hay que armar un equipo de fútbol. Pues de cuántas formas las pueden hacer, pues nada más de una forma, ¿verdad? O sea, los 11 tienen que entrarle al quite y eso es lo que dice aquí. O sea, si tienen un conjunto con n elementos y quieren tomar un subconjunto con n elementos, no tienen de otra, tienen que escoger todos los n elementos y entonces esto lo que quiere decir es que si agarro n en n, ¿sí? Pues esto es 1, porque solamente hay una forma y esto es para todo n en los naturales, ¿ya vieron? Entonces ya calculamos n en n para cualquier n, ¿sí? Y ahora por otro lado, también si quiero escoger subconjuntos ahora ya no de n, sino me voy al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? De 0 elementos. Entonces, n
en 0, ¿cuánto va a ser? Pues pensamos un poquito, ¿verdad? O sea, ¿de cuántas formas puedo no escoger a nadie? Pues yo digo que de una sola forma. O sea, tienen sus 11 personas y no quieren escoger a nadie, pues simplemente no la escogen. Ahí está. Esa fue la única forma en la que pude resolver el problema. Otra forma de pensarlo es, imaginen que tienen un conjunto de n elementos y les dicen, ah, bueno, hagan subconjuntos de 0 elementos. Pero ¿cuántos conjuntos de 0 elementos hay? Solamente el vacío, eso ya lo demostramos. Entonces el único subconjunto con 0 elementos que puedo construirme es el vacío. Es exactamente 1. ¿Ya vieron? Entonces esto n en 0 es igual a 1 para todo n en los naturales. ¿Sí? En particular, no, no es cierto, no en particular. En realidad aquí estoy como medio haciendo las cosas mal porque pues en mi definición, recuerden que dije que n podía ser 0. Vamos a ponerle aquí unión el 0. Y aquí también es unión el 0. Entonces ahora sí, en particular, pues 0 en 0 es también 1, ¿verdad? Porque por ejemplo, o sea, tengo un conjunto con 0 elementos, que es el vacío, y quiero encontrar subconjuntos de 0 elementos, pues también el único es el vacío. Entonces 0 en 0 pues también es 1. Nada más es como una pequeña observación. Bueno, ahora veamos, obviamente, la regla de la combinación. Ya vimos la regla de la suma, la regla del producto, la regla de la permutación. Ahora va la regla de la combinación. ¿Qué dice nuestra regla de la combinación? Esencialmente dice esta fórmula, ¿sí? Recuerden que este coeficiente binomial, n en r, lo definí como el número de subconjuntos de r elementos en un conjunto de n elementos. Eso, pues no me dice cómo calcularlo, pero por suerte, tenemos nuestra poderosísima regla de la combinación, y esta regla de la combinación sí nos dice cómo calcular este coeficiente binomial. Y la forma de calcularlo es así: n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Es una fórmula muy concreta y eso ya lo podemos hacer con pues no sé, supongo que con nuestra calculadora, ¿verdad? En vez de andar calculando a mano el número de subconjuntos de r elementos en un conjunto de n elementos. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo demostramos este teorema? Este sí lo vamos a demostrar. Recuerden que la regla de la permutación se las dejé de tarea porque pues, la verdad es que ese no está tan difícil de demostrar, pero vamos a demostrarlo. Creo que este tiene un poquito más de chiste. Entonces ya comencé la demostración. La verdad es que no es muy complicado lo que ya hice de la demostración. Déjenlo subo para ponerla junto con el teorema. La dejé aquí abajito para que fuera una sorpresa. Ahí está. ¿Sí? Entonces, para empezar mi demostración voy a considerarme a un conjunto con n elementos. Ahí está. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un truco en la demostración. El truco es el siguiente. Vamos a contar el número de permutaciones de A de dos formas distintas. Ahora vamos a ver cuáles van a ser mis dos formas distintas. Ahora, con cada una de las formas voy a obtener una fórmula. Y como las dos están contando exactamente la misma cosa, pues las dos fórmulas van a ser iguales y de ahí va a salir mi demostración. Entonces, primera forma. La primera forma es súper inmediata y es usamos la regla de la permutación. Entonces, si nos acordamos que dice nuestra regla de permutación, es esencialmente que el número de permutaciones de un conjunto con n elementos, pues es n factorial. Así que el número de permutaciones de A es n factorial. Listo, ahí está. Ya conté lo que quería de una forma y lo que me dio es esta expresión. Ahora voy a contar de una forma distinta y esta forma es, pues digamos que más complicada, pero justamente quiero esa forma complicada para terminar de demostrar mi teorema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, segunda forma de contar las permutaciones de A. Entonces, la segunda forma es, pues, complicarme un poco la vida. ¿Qué quiere decir esto? Primero, recuerden que es una permutación. O sea, acuérdense que es una permutación. Acuérdense que una permutación es, pongo en una lista todos los elementos de mi conjunto A. ¿Sí? Y acuérdense que el orden importa. Entonces voy escogiendo los elementos de ahí y los voy poniendo así uno detrás de otro, uno detrás de otro. Eso es, ¿no? Entonces, esto de escoger los elementos y luego ponerlos uno detrás de otro, voy a dividir esa tarea en tres partes. La primera parte es
escojo R elementos de A. ¿Sí o qué? Entonces escojo R elementos de A. Acuérdense que lo que quiero es escoger uno por uno. Bueno, o sea, debería de escoger, bueno, contar todas las formas en las que puedo poner los elementos de A uno tras otro, uno tras otro. Entonces lo que voy a hacer primero es escojo R. Esto lo puedo hacer de cuántas formas. Pues de n en r formas, ¿verdad? Porque justamente las formas, diferentes formas de escoger r elementos de A es n en r. Listo. Luego, segundo, este, vamos a ver. Segundo es permuto o encuentro las formas de permutar esos R elementos. Acuérdense que lo que quiero es ordenar todos los elementos de A en una hilera, o encontrar todas las formas en las que puedo hacer eso. Entonces agarro R elementos y esos nada más los, los pongo uno tras otro y cuento cuántas veces de cuántas formas diferentes puedo hacer eso. Entonces, según encuentro todas las formas de permutar esos R elementos, quise decir elementos, y entonces esto lo puedo hacer de n factorial formas, pues de nuevo por la regla de la permutación, ¿verdad? Chequen que estoy utilizando cosas que ya tengo antes de la permutación. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo que les dije es, bueno, tengo A tiene n elementos, A y sus n elementos. Digamos, vamos a darles nombres, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así hasta n. Entonces este es A. Y luego quiero poner un arreglo que contenga todos estos elementos. Entonces lo que digo es, bueno, escojo R, ¿sí? Los escojo así sin un orden concreto. Y luego esos R los ordeno. Y 1, y 2, y 3, así hasta I R. Esto no es una permutación de A. Es una permutación de esos R elementos, pero no es una permutación de A. Me falta todavía los otros que no escogí. ¿Ya vieron? Entonces, ahora esos otros que escogí, pues todavía los tendría que poner aquí, ¿verdad? Entonces tendría que poner, no sé, a estos llámenle J, a los que no escogí, J1, J2, este es I1, perdón. Sí. Y entonces, perdón, no les llamen J, perdón, déjenme retracto. Y entonces los otros los enumeran, ¿verdad? Eso los voy a nombrar, no sé, J1, J2. ¿Y cuántos J hay? Pues Jn-R. ¿Ya vieron? Porque ya como ya escogí R elementos, los que me faltan por escoger, o sea, los que tienen las X, pues son n-r elementos. Y esto ya sería una permutación completa de mi elemento A, de mi conjunto A. Entonces, tercero, esto es un paréntesis nada más, o sea, esto nada más es para seguirles explicando cómo va la demostración. Y tercero, permuto los elementos restantes. ¿Y esto de cuántas formas lo puedo hacer? Pues de cuántas formas puedo permutar estos elementos. Esto lo puedo hacer de n-r factorial formas distintas por la regla de la permutación. De nuevo. ¿Ya vieron? Entonces ahora sí, ¿verdad? Noten que dividí esto en tres partes. Dejen hago la pantalla un poquito más amplia. Y entonces en la primera etapa de mi cuenta, pues lo que hice fue, bueno, escogí n en r elementos y luego permuto los primeros n y luego permuto los últimos. Y eso me permite contar todas las posibles formas en las que puedo permutar los n elementos de A. ¿Va? Ahora, ¿qué hago con esos tres? Pues los multiplico. Entonces puedo permutar los elementos de A. Ups. Entonces puedo permutar los elementos de A de pues n en r y luego por r factorial y luego por n menos r factorial, formas distintas. Y esto es por la regla del producto.
¿Por qué? Mi primer impulso es decirles que se convenzan ustedes que en efecto aquí está bien usar la regla del producto. Pero sí, justamente, ¿no? Porque por cada forma en la que agarro los R's, por cada forma en que permuto los primeros R y luego los últimos R, todas esas formas las puedo ir, digamos, combinando, las puedo ir poniendo como, puedo ir escogiendo estos de manera libre, estos de manera libre y estos de manera libre, y el orden sí importa. Entonces por eso es que puedo usar la regla del producto. Y ahora sí, ¿verdad? Por lo tanto, recuerden que mi primera forma de contar las permutaciones de A era n factorial y la segunda forma es esta fórmula. Como las dos están contando lo mismo, pues son iguales. Y entonces esto implica que n en r, que era lo que quería demostrar, ¿verdad? Es n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Y ya cabe. Entonces ahí está la demostración. La pongo así para que se vea toda la demostración en mi primera pantalla. En mi pantalla. Por si quieren verla completa. Bueno, ahora que ya demostramos nuestra regla de la combinación, les voy a dar un pequeño ejemplito, ¿sí? Sobre este ejemplo yo creo que es bastante bueno porque pues sí resalta mucho la importancia de cuándo importa el orden y cuándo no importa el orden. Entonces el ejemplo es así, ¿no? En una empresa con 15 empleados, 5 son escogidos para recibir un bono, ¿sí? Supongamos que el bono es de la misma cantidad. O sea que a todos se les va a dar la misma cantidad en bono, ¿va? Entonces, claramente, no importa el orden en el que escoja a mis empleados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si suponemos, voy a escribir que el bono para cada empleado es por la misma cantidad. Entonces, pues va de nuevo, no importa en qué orden los escoja, ¿verdad? De todas formas les va a tocar lo mismo. Entonces, el número de formas, o sea, las formas en las que puedo escoger los 5 empleados, es, pues, ¿de cuántas formas? Pues de 15 escojo 5 y va de nuevo. Eso es porque no importa el orden. Recuerden que para combinaciones no importa el orden. Para permutaciones el orden sí importa, pero para combinaciones no. Entonces, ahí está. ¿Y esto cuánto es? Pues esto es 15 factorial entre 5 factorial por 10 factorial. Ahora esto de calcular cada uno de los factoriales, pues la verdad es que podría ser muy doloroso, pero aquí arriba es factorial, pero por suerte muchas cosas se pueden cancelar, y entonces aquí por ejemplo me quedaría 15 por 14 por 13 por 12 por 11, y luego todos los demás los podría dejar expresados como 10 factorial, y luego aquí me queda 5 factorial, 10 factorial, y entonces el 10 factorial de arriba se cancela con el 10 factorial de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esto lo que queda es 15 por 14 por 13 por 12 por 11 entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y bueno, la verdad es que aquí todavía podríamos como jugar a cancelar y a cancelar. O yo creo que a lo mejor esto ya lo soporta una calculadora sin problemas. Y entonces pues esto lo que me da es un gran total de 3003. ¿Va? Si de casualidad me equivoqué, por favor déjenmelo saber, pero según yo eso es lo que resulta. Entonces va de nuevo. Aquí esto resulta así bueno, el problema se resuelve con una combinación o con este coeficiente binomial porque todos los empleados iban a tener la misma cantidad y por lo tanto el orden en el que los escoja no importa, ¿va? Pero ahora, en cambio, si cada uno de los 5 empleados, de los 5 vamos a ponerle ganadores, recibe una cantidad distinta, entonces, ¿qué pasa? Pues ahí sí importa cómo los escoja, ¿verdad? Porque seguramente la cantidad más grande es para el empleado más rifado, y luego para la segunda es pues, para el segundo más rifado, y así hasta el quinto más rifado, ¿verdad? Va, entonces, cantidad distinta. ¿Qué escribí?
Estoy escribiendo mal. Ajá. Y entonces ahí el orden sí importa. ¿Ya vieron? Entonces, en esta situación, las formas en las que puedo escoger a los ganadores es, pues lo voy a calcular en dos partes como en la demostración de mi teorema. Escojo primero 5, o sea, hace 15 en 5, y luego todavía a estos que escojo los tengo que permutar. Entonces, esto como permutó a 5 personas, pues multiplicando por 5 factorial por la regla del producto. ¿Esto cuánto es? Esto es 15 factorial entre 5 factorial por 10 factorial, y esto pues bueno va de nuevo, ¿no? Perdón, y todavía este es solamente el coeficiente binomial, y todavía tengo que multiplicar por 5 factorial, pero este 5 factorial se me cancela con este, y entonces como el 10 factorial se me cancela con los factores que ya sabemos de arriba, pues esto me va a quedar 15 por 14 por 13 por 12 por 11, y esto va a ser igual a 360.360. Qué chistoso número, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, pues listo. Ahí está. Ya calculé las formas en las que puedo escoger mis empleados. Si el orden no importa, es decir, cuando el bono es igual para todos, y cuando el orden sí importa, porque el bono pues es diferente para cada uno. ¿Ya vieron? Ahora, otra forma en la que yo puedo calcular esto, pues la verdad es que es aplicando simplemente así de manera súper directa la regla de la permutación. Chequenlo ustedes, chequen su regla de la permutación y van a ver que en efecto les da lo mismo. ¿Sí?